Parece estar de actualidad que distintos medios de comunicación social ofrezcan películas sobre los ovnis. No hace mucho tiempo, una filmación obtenida en Australia, creo recordar, fue vista por ustedes a través de las pantallas de televisión. Parecía un poco paradójico que un programa como este, dedicado a este tema desde hace tanto tiempo, no tuviera también una película. Realmente la tenemos. Tenemos una película con algunas deficiencias técnicas, por supuesto, dadas las circunstancias en las que fue realizada la filmación. Es una película en la que aparecen no uno, sino varios ovnis y que ofrece una serie de particularidades interesantes. No se la hemos podido mostrar hasta hoy por necesidades de programación y por el planteamiento de nuestro propio programa y porque había una serie de datos que ampliar y sobre todo reunir a parte de los protagonistas. Están con nosotros Antonio José Ales, ya le conocen ustedes suficientemente, Eduardo López Palomares y Joaquín González. Los dos son operadores de televisión y ellos filmaron y fotografiaron hasta la saciedad ese grupo de ovnis que apareció. Lo que primero habría que preguntarse es por qué estabais en la terraza de ese edificio, concretamente es el edificio donde vive Antonio José Ales. ¿Cómo sabíais que iba a haber un avistamiento de ovnis? Ir así provistos de cámaras, eso es difícilmente creíble. ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Por qué estabais ahí? Bueno, pues nos llegó un aviso que se supone que parte de un grupo, creo que Antonio José nos dio la noticia y fue el que se preocupó un poco de divulgarlo y tal. Y a raíz de eso, pues los que investigamos un poco el tema, por ejemplo, Eduardo y yo y tal, pues nos animamos allí. También había cámaras de televisión, creo, y allí nos encontramos. Éramos un grupo numeroso. En la terraza de Antonio José estábamos unos 10. Concretamente, ¿cómo lo supisteis vosotros? ¿A través de la radio, a través de alguna revista o porque Antonio os lo dijo? Creo que surgió aquí, si no tengo equivocado, salió en televisión a través de él, creo, y surgió un poco aquí la cosa y surgió la misma mañana que del avistamiento y nos fuimos por la noche y ya quedamos ahí citados. Vamos a ver, estamos muy acostumbrados a mensajes de este tipo. Alguien llama o escribe una carta diciendo que en tal fecha y en tal momento va a aparecer un ovni. Cada vez con menos frecuencia, como es lógico, pero sobre todo en un principio habitualmente se desplazaba alguien, algún curioso, con cámaras fotográficas, cámaras de cine, y luego no sucedía nada. Eso es lo habitual. Antonio lo sabe bien por experiencia. Sin embargo, en esa ocasión sí funcionó. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Quién fue el que te avisó? ¿Cómo es toda esta historia? Es la segunda vez que recibo un aviso de este tipo. La primera vez que estuve también contigo en Más Allá, pues efectivamente acudieron a la cita. Se supone, o por lo menos hemos llegado a esa conclusión, que se trata de un grupo que maneja pues algún tipo de tecnología, suponemos que computadoras, y por medio de ellas pues más o menos se calcula cuándo puede haber un avistamiento. Entonces, la primera vez, que fue, me parece, en marzo del 77, efectivamente hubo avistamiento. Entonces, en esta segunda ocasión, pues lo que hice fue divulgarlo, sin creérmelo demasiado, divulgarlo por la radio. Y con gran sorpresa mía, pues mucha gente se lo tomó muy en serio y me vi un poco obligado a intentar estar presente en el avistamiento. Tan es así que me llamaron un grupo de televisión y ese día celebraba la comunión de mi hija y prácticamente lo había olvidado. Entonces se presentaron con un gran despliegue de medios técnicos y subimos a la terraza con mucho gusto, con un poco de escepticismo,
pero la verdad es que aparecieron. Entonces, yo te diría que empiezo a sospechar que hay alguien que ha dado con alguna fórmula para saber cuándo vienen los ovnis. Y también que este alguien, que supongo, ya lo he dicho antes, un grupo, pues contacta con determinadas personas. Tan es así que creo que he publicado en alguna revista que la próxima vez que me llamen, si no se identifican, no querré saber nada del avistamiento, porque una de las cosas que no me gustan es que me tomen el pelo. Creo que ya va siendo hora que el que sea, el que tenga la fórmula, que la cuente, que la comunique y que todos sepamos de dónde le viene la información. Pero en este caso, excepcionalmente, no era una tomadura de pelo, ni en el otro de marzo, porque realmente acudieron a la cita, que es lo insólito, que es lo extraño. ¿Qué fue lo que visteis? Bueno, la verdad es que fuimos, ya lo ha dicho Joaquín antes, que la misma mañana nos enteramos, entonces con un poquito de trabajo pudimos recopilar todo el material de máquinas que teníamos, cámaras fotográficas, máquinas de cine de 16 milímetros, y entonces íbamos un poco escépticos, ciertamente. Nos subimos a la terraza, montamos todo el aparato, y el avistamiento estaba previsto en que fuera a las 10:30 en punto. Entonces hacía muchísimo frío en la terraza, estuvimos allí esperando, y el que más y el que menos gastaba sus bromas, vendrán, no vendrán. La verdad es que había un poco de verbena allí, la gente estaba como muy escéptica. Lo cierto es que a las 10:30 en punto, exacto en punto, y exactamente casi en la dirección que dieron, puesto que dijeron que iban a venir por dirección sur o que iban a aparecer en dirección sur, aparecieron un poco en dirección sureste, apareció un gran punto luminoso pulsante que estuvo unos segundos aumentando de volumen, llámese volumen o luminosidad, que se estaba viendo bastante bien, y desapareció. Pero eso fue motivo para que ya estuviéramos a la expectativa de si es cierto o no era cierto de que iban a aparecer. Entonces ya se apuntaron todas las cámaras y estábamos esperando. No pasaron muchos segundos hasta que apareció otra vez ese punto luminoso, comenzó a pulsar, y entonces fue ya pues la verbena, algo tan increíble que duró exactamente 1 hora, porque dijeron, según las noticias que nos habían dado, que iba a ser el avistamiento de 10:30 a 11:30, y fue exactamente lo que duró el avistamiento. Y a lo largo pues se pudo ver, como se pueden ver en las fotografías y en la película, hasta 14 aparatos, que exactamente los que aparecen en las fotografías son de tamaño muy pequeño, no se llegó a ver a simple vista. Lo que sí se llegó a ver a simple vista fueron los grandes, los mayores, que creo que fueron como 4. Grabamos como pudimos. Estáis hablando de ovnis como si eso fuera una carretera por la que hubiese el tráfico de un fin de semana. ¿Cuántos ovnis visteis? ¿Cuántos puntos de esos aparecieron? A simple vista vimos 4. O sea, 4 de enormes dimensiones, porque haciendo una serie de cálculos y todo muy aproximado, puesto que no hay datos fidedignos para verlo. Lo que sí puede corroborar un poco el caso es que en la vertical de Guadalajara aproximadamente, que era donde más o menos se podía calcular, una determinada serie de personas que vieron una serie de objetos luminosos o puntos luminosos, lo que nos dio a hacer un acercamiento más de distancia para calcular la distancia. Entonces, a esos 80 kilómetros, y según la altura a los que los veíamos, porque venían a formar con el horizonte un ángulo aproximado entre 15 y 30 grados, pues no había absolutamente ni ningún tipo de edificaciones, edificios o nada. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros de que aquello funcionó, y por supuesto hay que ver la película, y a la altura que estaban, pues no creo personalmente, y creo que estamos todos de acuerdo en que pudiera ser ni luces de coches ni aviones comerciales, que sí los vimos, pero fácilmente identificables aquellos aviones. Bueno, y lo que sí os pido es que mientras la película aparece, vosotros comentéis qué es lo que estamos viendo. Hay una cosa, sí, Fernando, interesante, y es que en un momento determinado del avistamiento, 3 supuestas naves formaron un triángulo perfecto. Esto creo que merece la pena destacarse, porque posiblemente fue una de las cosas que más nos llamó la atención. También pasaron aviones perfectamente identificables. Eso es importante, lo comparamos bien. Mira, estamos viendo ya la película, la filmación. Ese es el primer punto pulsante que se veía, que parece o que se va acercando o bien que gana luminosidad, y que hace ahora una serie de movimientos extraños muy rápidos, porque la cámara estaba fija apoyada en un trípode. Eso es interesante, no es un desplazamiento de la cámara. No, en absoluto, la cámara estaba fija. Con trípode, ¿no? Con trípode, sí. Ya.
Ahora, en ese momento, no sé si se habrán dado cuenta, estos son dos de los aparatos o supuestas luces. Insisto, que perdona, que eso no es un barrido de la cámara. Eso, no, en absoluto. La cámara está fija. La cámara estaba fija. Entonces, un momentín antes ha aparecido una especie de formación, llámese, unos puntos que la verdad es que no se ven muy bien en la película, no tiene una gran calidad, por supuesto, que son los que hacen una especie de ascensión y tenían un color entre rojo anaranjado y blanco azulado. Ese es otro de los que aparecieron. Sería tal vez interesante destacar que el tipo de película que se utilizó no es de una gran sensibilidad, sino que es película estándar, ¿no? Sí, por supuesto, es un negativo que tiene como 60 as, una cosa así. Lo que indica que el punto luminoso tiene una gran potencia para ser capaz de impresionar ese tipo de película. ¿En laboratorio forzasteis la película? No, está revelado exactamente a la sensibilidad que tenía la película. Yo lo que tengo rodado en Super 8 son 160 ASA, nada más lo que usé y se ve bien, se ve prácticamente igual la intensidad. Este es otro de los momentos en que aparecen dos puntos que se van separando. Uno va hacia el este y otro va hacia el sur. Y el que va hacia el este va perdiendo luminosidad o iba perdiendo luminosidad hasta casi desaparecer. Es curioso la inestabilidad aparente de los objetos, ¿no? Ese continuo movimiento. Yo pienso, Fernando, que la cámara indudablemente algo se ha movido, aunque sea una ligera ligeras vibraciones tiene. Pensando en la tremenda distancia este fotograma es muy interesante, esta secuencia. Bueno, ¿ha desaparecido? Sí, ha desaparecido. Hay uno de ellos que entra según lo estamos viendo en el monitor y creo que por televisión entra por la parte izquierda. Hay una serie de particularidades curiosas, extrañísimas, inexplicables desde un punto de vista técnico, ¿no? Una en concreto, sí, probablemente se vea muy mal puesto que la fotografía tiene muchos brillos. Voy a tratar de... Esta corresponde a un fotograma de esa película. Exactamente, un fotograma. Como ven ustedes, hay un barrido de esos puntos luminosos y lo curioso, lo tremendamente curioso, por no darle otro adjetivo, es que este barrido aparece únicamente en un fotograma. Si en el fotograma anterior esos puntos están quietos y en el fotograma siguiente esos puntos también están quietos. Esto que parece un barrido de cámara no puede ser tal cosa, no puede ser debido a un movimiento de la cámara, porque eso habría afectado, aunque fuera ese movimiento muy rápido, a varios fotogramas. No sé cuántos, pero vamos, 8 o 10 fotogramas como mínimo, sí, me además, imagino. Perdona que te corte, pero curiosamente ocurre una cosa, y es que si se ve bien... si se ve bien la fotografía, que es más o menos, los puntos luminosos iban en esta dirección. ¿Podemos explicarlo si os parece? Sí, por supuesto. Este es el digamos que este fotograma está aquí prácticamente igual. Entonces ocurre lo siguiente, bueno, es igual que estos dos puntos coinciden en la película con este punto y este punto exactamente. Entonces ocurre que este otro fotograma se convierte únicamente en los dos puntos, pero ya están desplazados no aquí y aquí, sino aquí y aquí. Mientras tanto, o sea, para demostrarlo del barrido, para que esté claro, es hay que una doble dirección. Uno va a la izquierda y este ha ocurrido a la derecha. Vamos a ver si esto se puede ver bien, porque pienso yo muy interesante. O sea, si hubiera sido un barrido de cámara, podría haber sido... En los de abajo, vamos a llamarlo barrido, en ese movimiento de abajo hay un desplazamiento hacia la izquierda. En cambio, en el de arriba el desplazamiento es hacia la derecha. Al lado contrario, es a la derecha. Lo cual invalida, pienso yo, la posibilidad de que eso sea un barrido. ¿Hay alguna posibilidad técnica de que esto se pueda producir por culpa, vamos a decirlo así, de la cámara? Yo puedo dar una opinión que para el señor que sea profesional un poco de la fotografía, si pueden salir rayas en una película, incluso pueden salir en un fotograma o en 500, pero nunca sale este tipo de rayas que parece que están hechas es profeso, ¿no? Saldrían, nosotros lo llamamos cargas electrostáticas, que produce rayas en la película y tal, pero además no es normal que sean un fotograma. Es mi opinión desde mi punto de vista de mi profesión, es que es imposible que esto haya ocurrido con la cámara. Eso, y desde el punto de vista, digamos, de investigador un poco del fenómeno ovni y tal, no lo entiendo. No lo encuentro. Un fotograma corresponde a la 24ª parte de un segundo. Es decir, en un segundo esos objetos luminosos hicieron un movimiento que debió ocupar muchos metros para que en
para que permíteme que te haga en una ese ligera fotograma... corrección, Sí. porque normalmente se rueda un 24avo de segundo, que son 24 imágenes por segundo. Pero debido al tipo de cámara, que era una bolilla de 16 milímetros, y el tipo de obturador, que es como si dijéramos de cortinilla, de tipo perpendicular, se produce que la velocidad de obturación es de un 60avo de segundo. O sea, esto se produce todavía Mucho más rápido. Mucho O sea, más esto rápido. Se produjo en un 60avo de segundo. Refuerza más la imposibilidad de que esto sea Por debido a supuesto un que sí. desplazamiento de la cámara. Bueno, no es solamente el testimonio de unas fotografías o de una película. Por supuesto que el prestigio de estas tres personas que están aquí garantizan que se trata de un documento auténtico, que no es falso. Pero por si fuera poco, pienso o creo que había además multitud de testigos. Pues sí, porque yo estuve dando por radio la noticia durante una semana, un poco esperando a ver qué sucedía, y nuestra sorpresa fue que desde cuando estábamos en mi terraza, y estos dos amigos lo pueden confirmar, había cientos de personas que estaban viendo lo mismo. Tenemos también un testigo conocido por los espectadores de Más Allá, y es Miguel Hernán, el autor de este libro tan discutido antes de publicarse, que estaba viéndolo desde su terraza, también con un grupo de amigos. Y quedaron verdaderamente sorprendidos, no solamente del tamaño de las luces, sino además de los movimientos que hacían, porque realmente era espectacular. Hubo un momento, no sé si recordáis, que un avión se acercaba a una de las luces importantes. Perfectamente. Y entonces esta luz, la supuesta nave, se limitó ni más ni menos que a saltar, a describir un arco violentísimo por encima del avión, eludiendo su proximidad. Esto nos dejó pues bastante preocupados. Y además era curioso porque la emoción que había en la terraza entre el grupo, un grupo que además se fue intensificando por momentos, ¿no? Sí. La emoción fue grande. Teníamos también el testimonio de un niño que estaba allí con nosotros, y creo que es un testimonio válido, sobre todo porque el niño estaba realmente emocionado. Luego tenemos también aproximadamente unas 200 cartas que yo he recibido posteriormente de gente que lo ha visto desde otros puntos de Madrid. Y creo que estas cartas describían más o menos lo que nosotros habíamos visto. Tal vez, al ser el ángulo de observación ser diferente, pues variaban algunos pequeños detalles, pero vamos, cosas sin mayor trascendencia ni importancia. Y para mí, desde luego, es un caso muy interesante, teniendo en cuenta que estas imágenes que yo no conocía, que estoy viendo ahora por primera vez, son iguales a las que yo he obtenido con una película también vulgar y corriente, y que por primera vez un organismo oficial se ha interesado por ellas. Las he entregado, veremos a ver si lo devuelven, que este es uno de los graves problemas de los que nos interesamos por estos temas, que una vez que sueltas la prueba, a lo mejor no la devuelven. Habitualmente en casos de estos de ovnis, sueles estar provisto con tu cámara preparada con la película infrarroja. No, en esta ocasión la verdad no. No la llevabas en esta ocasión infrarrojo no, lo que sería una película normal. Muy honradamente lo voy a decir, además, lo que me había sobrado de lo que había hecho a la niña, de las fotos de la comunión de mi hija. Únicamente puse un teleobjetivo de 500 milímetros sobre trípode, y creo que la imagen que yo he obtenido es algo más nítida que esta que tenemos aquí, porque claro, parte de una película de 35 milímetros. Me gustaría que sacáramos o que os comprometierais a sacar conclusiones de esto. Los tres sois seguidores del tema y os habéis llevado muchas decepciones, como nos hemos llevado todos los que tratamos de investigar en torno al fenómeno ovni. Joaquín, que se lo toma muy vehementemente, ya se ha llevado más de un desengaño. Para ti esto, ¿qué ha sido? Primero quiero decir que yo el fenómeno le trato con toda la objetividad que puedo, que solo quiero un poco hacer una llamada para ir en ese sentido. Y mi opinión de esto, coincido, no recuerdo quién es un investigador muy importante, y coincido con él en que pudiera ser el movimiento, la forma de movimiento que estos individuos, estas naves, utilizan para moverse. Entonces, mandarían una señal antes y luego ellos viajarían dentro de esa señal. Esto ya se conoce, todo el mundo lo conoce, yo no, es muy largo para explicar, pero mandarían una señal y ellos dentro de esa señal, tiempo-espacio, si queremos, podrían moverse. Es una utopía un poco, me has pedido que de mi opinión. Yo eso, porque no coincido, bueno, sí, eso es mi opinión. Te iba a decir, confirmando eso que dices, llama la atención toda esa serie de movimientos, de desplazamientos aparentemente innecesarios, sin ningún objeto. Lo lógico es que aparecieran, estuvieran quietos y después se marcharan, o realizaran unos movimientos lentos y estaban explorando, vamos a utilizar ese término. Es curioso, Fernando, porque en el aviso que hubo, que fue una simple llamada telefónica, pues se decía que habría un festival ovni. Curiosamente, que es además lo que dijo. Y fue un festival, fue increíble. Porque es curioso, porque yo siempre empleé esta frase
Y aquella noche allí, dentro de que me sonreía bastante, porque cualquier luz que aparecía, todos queríamos que fuera la ovni, y fue un auténtico festival, fue un carrusel de ovnis, ¿no? Entonces, el sentido, lo que pudiera significar aquello, yo no estoy de acuerdo contigo en todas esas teorías, que me parecen muy interesantes, pero a mí me da la impresión de que aquello, lo que únicamente aparecía o desaparecía, es porque se alejaba o se acercaba. De ahí precisamente ese aumento de tamaño. Luego, el hecho de que las luces pulsaran es un hecho ya muy conocido, al menos para nosotros, que llevamos muchos años en el tema, es un hecho muy conocido, este tipo de palpitaciones. Sí, pero aunque sea conocido el hecho, no sabemos qué significa. Yo quisiera hacer pero estamos en el terreno de la hipótesis pura y simple. Pienso que ampliar un poquito la información, sí. Y es que, por supuesto, la película tenía 30 metros, que era lo que tenía la bobina, no pudimos conseguir más material. Y es que en la parte final del avistamiento, pues apareció hay una cinta grabada, que la cinta pues de por sí ya es un verdadero documento, tiene unas expresiones como muy sui generis, pero en la última parte del avistamiento, como digo, pues apareció un gran objeto, vamos a decir exactamente lo que era, un punto luminoso, grande, enorme, pulsante, y a ambos lados dos puntos luminosos de menor tamaño, también pulsantes, en los que cada uno se desplazaba llevando la misma dirección, quiero decir, la misma velocidad en sentido contrario, con la misma frecuencia de movimiento, vamos a decir. Entonces uno se desplazaba, creo recordar que era hacia el este y otro hacia el sur. Entonces llegó un momento en que esos puntos luminosos se pararon, volvieron a hacer el recorrido en sentido inverso hasta formar con el objeto más luminoso y más pulsante un triángulo perfecto, y por supuesto al volver buscando la vertical, buscaron una vertical perfecta y después cambiaron otra vez de situación, y el que estaba, digamos, a la derecha pasó a la izquierda y el de la izquierda a la derecha. Entonces volvieron otra vez a hacer el recorrido en el mismo sentido y con la misma velocidad aproximada, que era lo que podíamos ver. Volvieron a unirse a aquel punto enormemente luminoso y grande. Después, ya prácticamente en los últimos minutos, apareció un avión que estaba perfectamente delimitado, tenía las luces de posición, las antichoques y demás, pero como ha dicho antes el señor Alex, pues salió un punto luminoso que hizo unas especies de parábolas. Yo he hecho aquí un dibujo un poco raro, pero que vamos, más o menos puede dar una idea de qué es lo que hizo el supuesto ovni cuando se acercaba al avión. Y es una especie de parábolas hasta que Te refieres al dibujo inferior, ¿no? Sí, efectivamente, este es. A una velocidad tremenda desaparecieron. Ya. Salieron de campo. Yo quiero solo una cosa muy concreta, Fernando, que yo lo que he hablado, que por eso me decía Antonio, yo lo he centrado en el fotograma que antes hemos visto, o sea que es únicamente en eso donde he centrado yo el avistamiento y tal, por eso era no todo en general, sino únicamente en este fotograma increíble. Esperemos que algún día, y no tarde mucho, vengan ellos y nos cuenten realmente cuál es el objeto de esos movimientos, de esos desplazamientos. Una última pregunta. En vuestra opinión, ¿ese avión que apareció tuvo oportunidad, estaba lo suficientemente cerca de esos objetos como para verlos? Sí, totalmente. Sin ninguna duda. Porque yo sepa, no se ha dado ninguna noticia a través No, era avión comercial, que no como en la ocasión anterior, que suponíamos que eran aviones militares. En esta ocasión no, eran claramente aviones comerciales, se veía muy bien, además con prismáticos y con el teleobjetivo mío y demás podíamos visionar perfectamente el puro, la estructura del avión. Y claro que lo tenía que ver, naturalmente. La distancia tenía que ser mínima. Bien, vamos a dejar el programa aquí, dejando constancia de unas imágenes con su tremendo valor periodístico, con su tremendo valor de testimonio, ya por sí solas, y además apoyadas por el testimonio de investigadores serios, de investigadores fiables, y el testimonio de multitud de personas ajenas, no vinculadas directamente al tema, que también apoyan con su relato lo que ellos dicen. No es necesario porque sois absolutamente dignos de crédito, pero yo creo que puede pasar esto a los archivos de la ufología como un caso más que bien documentado.